Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, una noticia que ha sacudido a muchos de sus seguidores y que, francamente, nos tiene a todos un poco expectantes. Vamos a hablar de Can Yaman y de algo que ha causado revuelo, sus disculpas a Demet Özdemir. Si han oído bien, el actor turco ha roto su silencio sobre un asunto que parece haber sido bastante delicado y ha enviado un mensaje directo a su expareja, Demet Özdemir. Es una historia que tiene tintes de drama, de malentendidos y, quizás, de un deseo de paz. Si este tipo de noticias del mundo del espectáculo te cautivan, si te gusta estar al día de lo que pasa con tus celebridades favoritas, entonces te invito a que te quedes conmigo. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos que te mantendremos informado y entretenido. Ahora, vayamos directamente al grano. Las noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir siempre generan un gran interés. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en el panorama televisivo turco, y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, cautivó a millones. Recordemos que ambos protagonizaron Erkenci, una serie que fue un auténtico fenómeno global. Su química en pantalla era innegable y eso traspasó la pantalla, llevando a muchos a pensar que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas a veces toman caminos inesperados. Su relación terminó, y aunque al principio hubo un velo de silencio y especulación, ahora parece que Can Yaman ha decidido hablar. El silencio roto al que nos referimos surge a raíz de unas declaraciones que el propio Can Yaman hizo recientemente. Al parecer, ha habido una situación, un comentario o una acción que, según él, requería una disculpa pública, y esa disculpa está dirigida a Demet Özdemir. Lo que ha causado tanta intriga es la naturaleza de estas disculpas. ¿Qué dijo Can Yaman? ¿Qué motivó estas palabras? Los detalles que han trascendido son escasos, pero suficientes para encender la curiosidad. Se habla de que Can Yaman se habría sentido en la obligación de aclarar ciertas cosas, de quizás corregir una percepción errónea o de simplemente querer poner punto final a un capítulo de una manera más saludable. Según las informaciones que han circulado, las disculpas de Can Yaman a Demet Özdemir no fueron un simple "lo siento". Al parecer, el actor quiso ser más explícito, queriendo transmitir que lamentaba sinceramente cualquier malentendido o cualquier dolor que sus palabras o acciones hubieran podido causar. Se ha interpretado como un gesto de madurez y de respeto hacia la relación que tuvieron y hacia la persona que es Demet Özdemir. En este mundo donde cada palabra y cada gesto de las celebridades es analizado al milímetro, esta actitud por parte de Can Yaman, de querer rectificar o aclarar, es digna de atención. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que están bajo el escrutinio público, son complejas. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales y la vida personal a menudo se entrelazan de maneras que pueden ser abrumadoras. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su fama creció exponencialmente durante su relación, y es posible que esa exposición haya añadido una capa de dificultad a su noviazgo. Las disculpas de Can Yaman podrían ser el resultado de reflexiones posteriores, de darse cuenta de que algo pudo haber sido manejado de otra manera o de que sus palabras fueron malinterpretadas. Algunos medios han sugerido que estas disculpas podrían estar relacionadas con comentarios que Can Yaman hizo en el pasado, o incluso con la forma en que se gestionó su ruptura. Otras versiones apuntan a que podría ser algo más reciente, un desliz verbal o una reacción que lamenta ahora. Lo cierto es que la palabra triste se ha asociado a este gesto, lo que sugiere que no es una disculpa trivial, sino que está cargada de un sentimiento de pesar, de haber causado, involuntariamente o no, una herida. Y esa es la parte que más nos llama la atención, porque implica una introspección por parte del actor. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, también ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de su carrera. Su personalidad directa, a veces percibida como arrogante por algunos, lo ha convertido en una figura polarizing. Sin embargo, este acto de disculpa, si se confirma en su totalidad, podría mostrar una faceta diferente de él, una más vulnerable y reflexiva. En la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, admitir un error y pedir perdón no es algo que se vea todos los días, y mucho menos de manera pública. Lo que hace que esta
historia sea particularmente interesante es la forma en que las celebridades navegan sus relaciones pasadas. Después de una ruptura, es común que las aguas se calmen y que cada uno siga su camino. Pero cuando hay sentimientos involucrados, y más aún cuando la relación fue tan publicitada, a veces surgen estas situaciones donde el deseo de cerrar un ciclo de manera positiva se vuelve importante. Las disculpas de Can Yaman podrían interpretarse como un intento de dejar atrás cualquier resentimiento, de mostrar respeto por Demet Özdemir y por la historia que compartieron. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? Hasta el momento ella no ha emitido una declaración pública sobre las disculpas de Can Yaman. Y esto es también entendible. A veces un mensaje de disculpa se recibe en privado, y la respuesta también puede ser privada. O quizás Demet, enfocada en su propia carrera y en su vida personal, haya decidido no avivar el fuego ni dar pie a nuevas especulaciones. Lo que sí es cierto es que tras su separación, ambos han continuado con sus respectivas trayectorias profesionales con gran éxito. Demet ha seguido cosechando triunfos en series y películas, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. Este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, incluso en el contexto del estrellato. Todos cometemos errores, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, o actuamos de maneras que con el tiempo, vemos que no fueron las más adecuadas. La diferencia cuando uno es una figura pública, es que estos momentos suelen ser visibles para millones de personas. El hecho de que Can Yaman haya decidido abordar este tema, aunque sea de forma indirecta, sugiere que este asunto tenía un peso para él, que deseaba arreglarlo. Podemos especular sobre los detalles exactos de lo ocurrido, sobre qué pudo haber dicho o hecho Can Yaman que lo llevó a este punto de arrepentimiento. Tal vez fue un comentario descontextualizado, una broma mal entendida, o una reacción impulsiva durante un momento de estrés. La verdad es que sin más información, solo podemos basarnos en lo que se ha reportado y en la interpretación que cada uno le da. Lo que sí parece claro es que Can Yaman ha querido tender un puente, quizás para sanar una herida, quizás para mostrar que ha aprendido de sus experiencias. Es importante destacar que a pesar de la separación, ambos actores siguen siendo profesionales y, hasta donde se sabe, no existe una animadversión abierta entre ellos. De hecho, es común ver a actores que tuvieron relaciones y luego trabajaron juntos, demostrando que el profesionalismo puede prevalecer. Las disculpas de Can Yaman podrían ser un paso más en esa dirección, hacia una relación civilizada y respetuosa, incluso después de que el romance haya terminado. Esta noticia nos recuerda que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios procesos de crecimiento personal. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta una versión idealizada o dramatizada de la vida, pero la realidad es que las relaciones humanas son complejas y a veces dolorosas. El hecho de que Can Yaman haya roto su silencio y haya emitido estas disculpas, teñidas de tristeza, nos da una visión más humana del actor, más allá de su imagen pública. Nos deja pensando en la importancia de la comunicación, del perdón y de la capacidad de reconocer nuestros errores. En un mundo que a menudo fomenta la confrontación, un gesto de reconciliación, incluso si es tardío, puede ser muy poderoso. Y en este caso particular, al dirigirse a Demet Özdemir, parece que Can Yaman está buscando cerrar un capítulo de su vida de una manera que él considera honesta y respetuosa. Para concluir, lo que tenemos es la noticia de que Can Yaman ha abordado un asunto delicado, emitiendo disculpas a su expareja, Demet Özdemir, y que estas disculpas están marcadas por un sentimiento de tristeza, indicando que lamenta algo que pudo haber causado dolor o malentendidos. Es un gesto que, independientemente de los detalles exactos, sugiere un deseo de paz y de reconocer aspectos del pasado. La reacción de Demet Özdemir sigue siendo desconocida, pero lo importante es que Can Yaman ha tomado la iniciativa de aclarar o rectificar. Gracias a todos por acompañarme en este análisis de la noticia. Siempre es fascinante desentrañar los entresijos del mundo del entretenimiento y entender las dinámicas que mueven a las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las disculpas de Can Yaman son un gesto sincero? ¿Cómo creen que Demet Özdemir podría reaccionar? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les guste este tipo de contenido.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.